capítulo 15. Juan, capítulo 15. Evangelio según San Juan, capítulo 15. Amén. Quien ya lo tenga, hermano, vamos poniéndonos de pie. Amén, hermanos. Amén. Muy bien, dice la palabra de Dios, Juan capítulo 15 a partir del versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se sacará, y los recogerán y los echarán en fuego y arde. Y si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quierais y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneced en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en tu iglesia, Padre. Gracias por cada uno de los que nos dimos cita en este lugar, Padre, y los que aún puedan venir en camino, Señor. Te pido que seas tú hablando, Señor, al corazón de cada uno de nosotros, Padre, al corazón de cada uno de quienes nos están escuchando, Padre, que están recibiendo esta palabra, y que por encima de lo que salga de mis labios, Padre, que seas tú hablando, redarguyendo, ministrando, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros, Padre. En el poderoso y santo nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Si me ayudan a prender las luces, por favor. Y si me pueden poner las diapositivas. El tema del día de hoy yo le puse por nombre: ¿qué significa permanecer en Cristo? ¿Qué significa permanecer en Cristo? Muchas veces, hermanos, estamos muy acostumbrados a valernos por nuestra propia cuenta. De hecho, desde muy pequeño nos enseñan: tú debes de aprender a caminar solo, tú debes de aprender a comer solo, tú debes de aprender a bañarte solo, a ir al baño solo, y nos enseñan lo que es la independencia, nos enseñan a hacer las cosas por nosotros mismos. Tú debes estudiar solo, solo debes de ir a la escuela, y poco a poco, con el paso del tiempo, vamos aprendiendo a desarrollarnos, a desarrollar nuestras habilidades, a desarrollar nuestro conocimiento, a ir avanzando por nuestra propia cuenta. ¿Cuál es el problema, hermanos? Que muchas veces, cuando venimos al camino de Cristo, queremos tener esa independencia. Queremos tener esa independencia y no depender de nada. Querer nosotros movernos por nuestra propia cuenta, querer tomar nuestras propias decisiones, querer hacer las cosas como nosotros parecemos o como a nosotros nos parezca. Y cuando estamos caminando en el camino de Cristo, es muy necesario el permanecer en Cristo para poder verdaderamente ser una persona eficaz. Porque es cierto, las personas que a lo mejor no lo hacen de esta manera pueden tener buenas cosas, pueden aún así tener buenos dones, tener buenas habilidades, pero si no entendemos
que el permanecer en Cristo es lo más importante para nosotros, jamás vamos a poder desarrollarnos. Es necesario comprender que necesitamos permanecer en Cristo para que verdaderamente seamos victoriosos en lo que estamos haciendo. Muchas veces el éxito ministerial lo confundimos o pensamos que es igual que el éxito que el mundo nos da. Porque el mundo nos ha enseñado, las personas exitosas son aquellas que más ganan dinero, son aquellas que salen en televisión, son aquellas que tienen muchos seguidores, son aquellas que mucha gente ha escuchado hablar de ellos. Pero el éxito verdaderamente no es eso. Porque mucha gente, aunque tiene todo eso, sigue pensando que es un fracaso. Mucha gente, aunque cuenta con el éxito, aunque cuenta con el conocimiento, aunque cuenta con las habilidades, aunque cuenta con mucha gente que escucha lo que está hablando, muchas veces dentro de ellas no encuentran lo que es el éxito. Porque el éxito no depende de quiénes somos o lo que nosotros mostramos, sino depende de cómo nosotros nos sentimos. Cuando estamos hablando de un éxito ministerial, no significa tener la iglesia más numerosa, no significa ser el que sabe predicar frente a más gente, decir, no, yo ya he predicado frente a 5,000 personas, yo ya he ministrado, yo soy ministro de alabanza, yo he tocado en conciertos con tal o cual grupo. No, el éxito ministerial no va de acuerdo en eso. El éxito ministerial significa cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. Y es comprender bien esto, hermanos, porque muchas veces pensamos, no, es que yo quiero hacer grandes cosas, yo quiero hacer más, yo quiero ver qué puedo hacer para acrecentar más. Y a lo mejor Dios te está diciendo, no, tu propósito es este. Y debemos de aprender a comprender, a entender cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Para qué? Para que entonces sí, caminemos hacia ese éxito. Dios quiere grandes cosas para nosotros, pero lo principal que Dios quiere es que nosotros cumplamos ese propósito. Y la llave para cumplir ese propósito es el permanecer en Cristo. Por esto es que es tan importante hacernos esta pregunta que tenemos en las pantallas. ¿Qué significa permanecer en Cristo? Porque si no comprendemos lo que significa permanecer en Cristo, entonces todo lo demás que estamos haciendo no lo estamos fundamentando bien. Me gustaría que leamos a la siguiente diapositiva y que leamos la primera parte del versículo 3 de Juan capítulo 15. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Por lo tanto, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto así por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecen en mí. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Juan 15, versículo 3 y 4 es el que acabo de leer. El creer en Cristo, hermanos, es la base de quiénes somos nosotros. El creer en Cristo es la base de todo lo que estamos aquí. Es más, no puede existir una doctrina, un conocimiento, una sabiduría, una enseñanza para nosotros que no esté basada en creer en Cristo. Si no comprendemos, si no entendemos primeramente lo que es creer en Cristo, si nosotros no creemos verdaderamente en Cristo, el resto de lo que hagamos no tiene nada que ver. No tiene la importancia de vida, porque es el eje fundamental de quiénes somos nosotros. Si nuestra fe, si el creer en Cristo no es lo más importante para nosotros, todo lo demás, hagan de cuenta que aunque entre en nuestro cerebro, no sirve para nada. Yo recuerdo hace años tenía un amigo y de recién que yo empecé a volver a la iglesia, él me acuerdo que me contaba, es que yo no sé qué tanto tiene la Biblia, él le gusta mucho leer libros y él me dijo una vez, no, yo he leído la Biblia y la realidad no me enseñó absolutamente nada. Yo la leí completita, seguidita, me aventé como 3-4 semanas y la pude leer la Biblia, pero no me enseñó nada. Y muchas veces pensamos que la clave para
éxito ministerial es tener el mayor conocimiento, pero no. La clave para el éxito ministerial es saber permanecer en Cristo. El conocimiento por sí solo no nos hace nada, sino que cuando le permitimos y cuando nuestra base es creer en Dios, entonces sí, ese conocimiento que estamos viendo se está transformando y se está haciendo vivo en nosotros. No es lo mismo leer la Biblia sabiendo que el sacrificio que hizo Cristo y sabiendo quiénes somos en Cristo, que leer la Biblia simplemente para ver qué me toco con ella. Por esto es que es tan importante, hermanos, el creer en Cristo, porque es nuestra principal, es el eje fundamental de quiénes somos nosotros. Yo lo veo más o menos de esta manera, hermanos. Cuando estamos en kinder, a lo mejor primero de primaria, lo primero que te enseñan en esos grupos son las letras y los números. Te enseñan el abecedario, te enseñan los números del 1 al 9. Y ahora, imagínense que de repente digan, te vamos a enseñar, pero no vas a pasar ni a aprenderte las letras ni a aprenderte los números. ¿Podríamos aprender algo más? No podríamos aprender matemáticas porque no conocemos los números. No podríamos aprender a leer porque ni siquiera conocemos las letras. Si no sabemos leer, no podemos escribir. Si no sabemos leer, si no sabemos escribir, entonces ¿cómo podríamos entender la historia? ¿Cómo podríamos entender la geografía? ¿Cómo podríamos entender civismo? La realidad es que todo el eje de la educación está en conocer lo que son las letras y lo que son los números. Sin las letras y los números, sin comprender ese primer paso, nada de lo que queramos aprender más adelante lo vamos a poder hacer. A lo mejor muchas cosas las podemos memorizar, pero verdaderamente los números y las letras son el eje fundamental de nuestra educación. De la misma manera, hermanos, para nosotros como cristianos, el creer en Cristo es la base principal de quiénes somos, y de eso depende la efectividad que podamos tener para cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. No depende de tu conocimiento, no depende de tu habilidad para hablar en público, no depende de tu voz con la que puedes cantar y adorar, no depende de la habilidad que tienes para tocar uno o más instrumentos. Tu éxito ministerial depende, o el centro del éxito ministerial es la fe en Cristo Jesús. Las personas más exitosas no son las que más saben, no son las que más hacen. De hecho, si analizamos la Biblia, la mayoría de los mayores, si le podemos decir así, de los más exitosos personajes de la Biblia, o que la Biblia tiene, son personas que otros no veían absolutamente nada en ellos. Cuando Dios confrontó a Moisés, dijo, Señor, pero yo ni siquiera sé hablar. Cuando Dios confrontó a David, él dijo, Señor, pero yo sí, apenas soy un niño, ¿qué voy a hacer? Cuando Dios confrontó a cada uno de ellos, muchos se cuestionaron, Señor, pero soy tardo para el habla. Señor, pero yo no sé hablar en público. Señor, pero yo no puedo hacer esto. Y aún con esas limitaciones, Dios pudo hacer grandes cosas con ellos, porque eran personas que realmente creían en Dios y realmente estaban plenamente convencidos de quién era Dios y de que Dios podía actuar a través de ellos. Ellos no hicieron grandes cosas por su habilidad o por su conocimiento. Hicieron grandes cosas porque le creyeron al Señor y porque dijeron, estoy dispuesto a obedecer la voluntad de Dios. Un poquito más atrás, hermanos, y me gustaría que alguien me ayudara a buscarlo. Juan capítulo 6, versículo 54, perdón. El capítulo 6 de Juan, hermanos, nos habla a partir del versículo 25 acerca de que Jesús es el pan de vida y compara el creer en Él, en comer su carne y en beber su sangre. Juan capítulo 6, versículo 24, hermanos, ¿alguien lo encontró por ahí que me pueda apoyar a leerlo? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Yo le resucitaré en el día final. Hasta el 56, hermanos. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre,
tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. 56. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí permanece y yo en él. Para permanecer en Cristo, hermanos, lo primero que debemos de hacer es creer en su palabra, creer en Jesús. Y Jesús, a través de su palabra, nos proporciona ese alimento espiritual y nos va desarrollando en nosotros mismos y nos va aumentando nuestra fe. Por eso es tan importante siempre que venimos a la palabra, que venimos a su presencia, decirle: Señor, tengo esa hambre y tengo esa sed. Porque mientras no comprendamos que el eje principal es eso, venir con esa necesidad de aprender, de nada sirve, hermanos, y de una vez te lo digo, querer leer la Biblia si no vienes antes con esa humildad de decirle: Señor, háblame a través de tu palabra. Porque muchas veces, por cumplir algún plan de lectura, por querer cumplir ciertos versículos que a lo mejor me pidieron en el instituto, que a lo mejor me pidió el pastor, por querer cumplir algo, leemos la Biblia únicamente a fuerzas. Pero no entendemos que leer la Biblia implica que vengamos con esa actitud de decir: Señor, háblame a través de tu palabra. Señor, quiero recibir tu palabra, quiero verdaderamente ser transformado por tu palabra. Hablaba también el ejemplo, hermanos, o lo que estábamos leyendo hoy en Juan capítulo 15, acerca de que nosotros somos los pámpanos, de que nosotros somos muy cercanos y que nosotros dependemos de Jesús. Y es a donde quiero que vayamos, hermanos. No podemos nosotros permanecer en una vid si nosotros no creemos en esa vid. La fe nos une a Jesucristo y es una unión viva que hace posible el permanecer en Cristo. Si nosotros no tenemos la fe, de nada sirve todo lo demás. No podemos tocar ninguna de las siguientes características que vamos a ver ahorita sin antes no decir: la fe en Cristo Jesús es lo más importante para poder permanecer en Él. Si no creemos en Él, no vamos a permanecer en Él. Así de simple. Continuamos leyendo, hermanos, versículo 5 de Juan capítulo 15. Vamos tantito rápido. Dice la palabra de Dios: yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Debemos de tener algo muy en claro, hermanos. Nosotros no tenemos la capacidad de dar frutos por nuestra propia cuenta. Cuando está hablando acerca de los pámpanos, lo que deja muy en claro es: mientras estás unida a la raíz, tú vas a poder dar fruto. Pero en el momento que tú te separes de él, entonces tú vas a dejar de dar fruto. Si le damos a la siguiente diapositiva, por favor. Esto significa que permanecer en Cristo es depender de Él. Permanecer en Cristo significa depender de Él. Al nosotros entender esto, que mientras estamos en Cristo, nosotros vamos a poder dar fruto. Pero cuando nos vayamos alejando de Cristo, va a ser menos el fruto que estemos dando. Es necesario permanecer en Cristo para poder entonces nosotros dar ese fruto. Y ahora no se trata simplemente de querer ver todo como números, no. El fruto también puede ser que nosotros vayamos avanzando, que nosotros vayamos aprendiendo. Muchas veces confundimos la palabra fruto y pensamos a lo mejor en dinero, números, riqueza, personas, no sé. Y cuando la Biblia se refiere a los frutos, por ejemplo, los frutos espirituales, ¿se refiere acerca de eso? No. La Biblia se refiere, ¿cuáles son los frutos espirituales, hermanos? Gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, costumbre y temperanza. Y muchas veces escuchamos hablar de los frutos y pensamos, ok, son, ¿qué? Dinero, riqueza, tener más gente en la iglesia, tener más seguidores. Y no, esos no son los frutos. Inclusive he escuchado a personas desde púlpitos decir: no, es que dice la Biblia, por tus frutos te conocerán. Y yo no veo que tú estés a lo mejor trayendo gente, evangelizando. No, tus frutos son primero que nada, a ver, ¿cómo estás en tu amor? ¿Cómo estás en tu bondad? ¿Cómo estás en tu paz?
en tu templanza, en tu fe, en tu amor. Esos son verdaderamente los frutos. ¿Cómo te estás desarrollando tú mismo? Antes que desarrollarte hacia afuera, lo principal es desarrollarnos a nosotros mismos. Ahora, esa actitud de dependencia de Dios nos hace precisamente ir avanzando en desarrollarnos a nosotros mismos. Antes de querer cambiar al mundo, hermanos, es necesario cambiarnos a nosotros mismos. Antes de querer ayudar a otra persona a salir de un problema, necesitamos preguntarnos: ¿en qué estatus me encuentro yo? ¿Verdaderamente puedo con este problema? ¿Verdaderamente puedo con esta situación? Y entonces sí, vamos a ayudar a otras personas. Pero si no estamos desarrollándonos nosotros mismos, si no estamos avanzando nosotros mismos, no vamos a poder hacer cosas por nuestra cuenta. Por eso es que es necesario depender de Cristo. Es necesario permanecer cerca de Él, porque entre más cerca estemos de Él, vamos a poder dar mejor fruto. Dice ahí la palabra de Dios: porque separado de mí, en Juan 15:5, nada puedes hacer. Porque separado de mí, nada puedes hacer. Podrías tener todo el conocimiento, toda la habilidad, toda la destreza, ser el mejor hablando en público, pero si estás separado de Dios, de Cristo, nada puedes hacer. Eso es lo más importante, hermanos, el permanecer en Cristo. Debemos de tener algo muy en claro: nosotros no tenemos la capacidad de dar frutos por nuestra propia cuenta, o de hacer cualquier cosa sin que Jesús sea parte de nosotros y que nos ayude a fluir, hermanos. La dependencia significa tener la humildad y la sumisión a la voluntad de Dios. Y esto es bien importante, hermanos, porque muchas veces decimos: sí, Señor, háblame. Pero muchas veces cuando Dios te está exhortando, cuando te está diciendo: necesitas dejar ese pecado que te está haciendo daño, necesitas dejar de hacer esas cosas que tú sabes que están mal, que están mal, ahí comenzamos a decir: ay, no, Señor, esto no. Puedes venir con cualquier otra cosa, pero mira, esto sí no me lo toques. El depender de Dios, de Cristo, significa tener la humildad de decir: Señor, yo sé que esta es tu voluntad, pero también, hermanos, significa tener la sumisión para decir: Señor, acepto tu voluntad y quiero comenzar a caminar hacia esa voluntad. El versículo 2 de Juan capítulo 15 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Si nosotros no estamos mostrando los frutos, y con esto, hermanos, no me refiero, de nuevo les digo, a números, sino que el principal fruto está dentro de tu corazón. ¿Cómo te estás desarrollando tú? ¿Cómo te estás cambiando? No pienses en absolutamente nadie más, piensa en ti. A ver, verdaderamente me estoy acercando más a Dios, estoy buscándole más, estoy orando más, me estoy acercando más a su presencia. O he estado buscando únicamente lo que a mí me conviene. Dios sabe, hermano, lo que estamos haciendo. Y podemos confiar en que muchas veces tal vez Dios está permitiendo que pasemos por un proceso, pero no es porque quiera acabarnos, sino que es porque no quiere que nosotros estemos listos para poder dar esos frutos, que nosotros estemos preparados. Y a lo mejor a veces vamos a tener que pasar por dolor, a lo mejor a veces vamos a tener que ser podados, a lo mejor a veces vamos a tener que pasar por mucha tristeza, pero cada una de esas situaciones nos van fortaleciendo y nos van acercando cada vez más a ese propósito que Dios tiene para con nosotros, hermanos. Debemos de depender de Cristo. El permanecer en Cristo, hermanos, ya vimos que significa creer en Él. El permanecer en Cristo también significa depender de Él. Y como tercer punto, hermanos, vemos Juan capítulo 15, versículo 7. ¿Alguien que me apoye a leerlo, por favor? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros,
Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. El permanecer en Cristo, hermanos, es dar la prioridad a sus palabras como la palabra de vida eterna. Debemos de permanecer en Cristo, permaneciendo en su palabra. ¿Cómo permanecemos en su palabra, hermanos? Primero que nada, no simplemente leyéndola, sino que escudriñando la palabra. Cuando la Biblia nos habla acerca de leer la Biblia, no lo habla acerca de leer. Siempre utiliza palabras como escudriña su palabra, guarda su palabra en lo más profundo de tu corazón. Y habla de cosas de que no simplemente tenemos que leerla como algo que cumplir, no, sino que tenemos que leerla para poder decir, quiero tener la mayor información de ella porque sé que Dios me va a ir transformando a través de su palabra. Debemos de comprender que la palabra de Dios es lo más importante para nosotros porque es la que nos va guiando, nos va dirigiendo, nos va mostrando. Muchas veces nos va a exhortar, muchas veces nos va a decir, estás haciendo estas cosas mal. Muchas veces nos va a dar cuenta, nos va a hacer darnos cuenta, de que a lo mejor no estamos haciendo las cosas como debemos. Pero precisamente el permanecer en su palabra nos va a ir acercando cada vez más a Dios. Una persona que lee constantemente la Biblia se le nota porque es una persona que también constantemente está buscando la presencia de Dios. Si estás leyendo la Biblia, pero no está haciéndote avanzar, tal vez no la estás leyendo de la manera correcta. Es necesario venir a la palabra de Dios y decirle, Señor, tal vez solo voy a leer unos versículos, tal vez solo voy a leer muy poco la Biblia, pero quiero que eso que voy a leer seas tú hablándome a través de su palabra. A veces queremos leer mucho la Biblia y queremos leer 8 capítulos diarios, no sé, 10, 12, 15, pero muchas veces es mejor decir, Señor, voy a leer un solo capítulo, pero quiero analizarlo, quiero orar, Señor, quiero que tú me hables a través de tu palabra. Quiero que tú me ministres, quiero que tengas la palabra eficaz que va a cambiar mi mente, que va a cambiar mi corazón, que va a cambiar mi manera de ser. Y entonces sí, con esa actitud de humildad, vas a ver cómo cuando leas la palabra de Dios, la vas a entender de una manera distinta. La vas a comprender de una manera distinta. Porque venir a la presencia de Dios, a leer su palabra, nos puede ayudar a saber muchísimo. Esto me hace pensar, hermanos, muchas veces cuando adquirimos algún electrónico siempre vienen con un manual y muchas veces agarramos el manual y aquí para el mexicano es bien común decir, mira, ¿qué es esto? Pura basura, y lo aventamos. A mí me ha tocado, por ejemplo, en ocasiones de que compras a lo mejor algún objeto y que viene desarmado y que pues tienes que irlo armando. Y vas agarrando y muchas veces no comprendes todo lo que viene ahí, ya sea porque viene en otro idioma, por alguna extraña razón, pero vas analizando cada una de las imágenes y te llevan a cumplirlo o a ir armando esa cosa que estás haciendo. Pero me ha pasado que muchas veces, aún viendo los dibujos, no logro comprender y necesito ayuda a lo mejor en otras ocasiones como de consultar en internet, ver otras formas de poderlo armar. ¿Esto por qué lo estoy mencionando, hermanos? Muchas veces cuando venimos a la palabra de Dios, vemos la palabra de Dios como ese manual y decimos, no lo ocupamos. O lo voy a dejar ahí arriba de mi escritorio y lo voy a dejar abierto. ¿Qué les gusta? En el Salmo 81, ¿para qué? No, para que Dios esté ahí bendiciéndome. No sé para qué lo dejan así, pero sí. Y muchas veces, hermanos, lo dejamos en manual que puede cambiar nuestra vida, que puede transformarnos y lo dejamos así. Otras veces agarramos y vemos únicamente los dibujitos. ¿A qué me refiero? Mira, yo sé que, por ejemplo, Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ok, yo sé que Hebreos 11:1 dice que... sí, pero no me acuerdo cómo empieza. Sí, dice que es de la fe.
Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y así ir aprendiendo cada versículo. Y muchas veces, hermanos, lo tomamos como eso y nomás vamos leyendo las imágenes. Pero cuando venimos a la palabra de Dios, es necesario analizar cada línea de la palabra de Dios, analizar cada una de las comas, de los puntos que vienen ahí, porque cada palabra que está escrita en la palabra de Dios tiene un sentido especial. Y es necesario conocer la palabra de Dios, es necesario analizar la palabra de Dios, es necesario leerla con cuidado, porque la palabra de Dios tiene el poder de cambiarnos y de transformar quiénes somos, hermanos. Poquito más adelante, un poquito más atrás, en Juan capítulo 8, versículo 31, dice: si vosotros permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libre. Y dice diciendo: si permanecen en mi palabra. Juan capítulo 8, versículo 31, por si alguien lleva ahí sus notas. Si quieres permanecer en Cristo, haz que su palabra sea una prioridad para tu vida, haciéndole parte de tu meditación, de tu diario vivir. Muchas veces a lo mejor dices: no tengo oportunidad de leer la palabra, no tengo oportunidad por otras ocupaciones. Bueno, vela escuchando. Yo he escuchado hermanos aquí que me dicen: no, pues mientras voy para el trabajo, pongo predicaciones, pongo mensajes. Yo sé que a lo mejor duro 25 o 30 minutos en llegar a donde voy, pero mientras voy ahí, voy escuchando, voy analizando la palabra, voy escuchando predicaciones, y todo eso nos va alimentando, porque nos vamos alimentando de su palabra. Es importantísimo para nosotros el permanecer en su palabra, porque su palabra nos va a transformar y su palabra nos va a acercar cada vez más a Él. Por eso es que es tan importante, hermanos, permanecer en Cristo y permanecer en su palabra. Ya vimos que el permanecer en Cristo significa creer en Él. Ya vimos que el permanecer en Cristo significa depender de Él. Ya vimos que el permanecer en Cristo significa permanecer en su palabra. El versículo 10, hermanos. Ya hablamos acerca de la importancia de la palabra de Dios. Y el versículo 10, la primera parte, nos habla: si guardas mis mandamientos, permaneces en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahora, ¿por qué es tan importante esto, hermanos? El permanecer en Cristo significa obedecer sus mandamientos. Muchas veces leemos la palabra, la analizamos y decimos: ok, la Biblia me dice todo esto que tengo que hacer, y bien. Pero muchas veces, hermanos, no le permitimos a la palabra de Dios cambiar nuestra manera de ser. Continuamente yo en mis predicaciones utilizo una frase que va más o menos así: de Señor, cambia mi manera de ser, mi manera de actuar y mi manera de pensar. ¿Por qué es tan importante esto, hermanos? Porque si no le permitimos a la palabra de Dios el cambiar nuestras actitudes, de nada sirve. Por ejemplo, Josué, cuando habla que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, hay una parte donde dice: para que guardes, o sea, para que le estudies, y luego continúa diciendo: y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. O sea, no solamente significa un conocimiento, sino que significa que ese conocimiento vaya cambiando nuestra manera de ser, vaya cambiando nuestra manera de actuar, vaya cambiando nuestra manera de pensar. Y entonces sí, vamos a ir transformándonos y vamos a ir acercándonos cada vez más a la estatura del varón perfecto de Dios. Pero para esto tenemos que venir con esa actitud de decir: Señor, sí, enséñame a través de su palabra, pero por encima de eso, ayúdame a que eso que estoy aprendiendo comience a transformarme. Ayúdame a que eso que estoy aprendiendo comience a
transformarlo en acciones. De nada sirve saber la Biblia, de nada sirve tener todo el conocimiento bíblico si no lo estás convirtiendo en acciones para tu vida, si no lo estás transformando en actos que van a hacer. De nada sirve, hermanos. Es necesario que todo lo que vayamos aprendiendo le vayamos permitiendo a Dios, al Espíritu Santo, que vaya cambiándonos, que vaya transformándonos y que vaya acercándonos cada vez más a ese propósito que tiene para con nosotros. Juan capítulo 14, versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Vamos adelantito, versículo 23, y respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que me ama, mi palabra guardará. Una frase muy sencilla, Juan capítulo 14, versículo 23. Muy sencilla, pero que también dentro de sí tiene mucha enseñanza. Si verdaderamente permaneces en Cristo, entonces permaneces en su palabra, y el permanecer en su palabra significa obedecerla. El permanecer en su palabra significa decir, Señor, voy a permitir que tú me transformes porque sé que hay cosas que hay mal dentro de mí. Sé que hay cosas que a lo mejor hago que no debería de hacer. Y Señor, voy a dejar de hacer esas cosas y tener esa fuerza de voluntad para poder decir, Señor, no voy a rendirme. Señor, no voy a dar marcha atrás. Y voy a comenzar, a actuar como debo de actuar, a moverme como debo de moverme y a obedecer lo que tu palabra me está enseñando. No podemos permanecer en Cristo si no estamos obedeciendo su palabra. Cuando obedecemos sus palabras experimentamos más a Dios, porque Él se manifiesta en nosotros, y cuando experimentamos más a Dios, su amor crecerá en nosotros y también nuestro deseo por obedecerle aún más. Una vez escuché una frase que muchos dicen que es de Albert Einstein, la realidad no estoy seguro, que dice que él decía, entre más sé, más me doy cuenta que no sé nada. El otro día escuché una frase que era una variación como de eso, que decía, me doy cuenta que lo que sé es apenas como un vaso de agua comparado junto a un océano, que es lo que no aprendo, lo que aún no sé. Muchas veces, hermanos, llegamos al punto de decir, es que yo ya sé todo lo de la Biblia, es que yo ya actúo conforme a la palabra de Dios, es que yo ya me muevo con todo, yo ya obedezco toda la palabra de Dios. Y muchas veces pensamos verdaderamente que nosotros ya llegamos a esa perfección, y la realidad es que no. Necesitamos día con día acercarnos a su presencia y decirle, Señor, ayúdame a identificar lo que hay mal en mí. Tal vez tú ya no tienes problemas con adulterio, con situaciones sexuales, con infidelidades, tal vez no tienes problemas con robo, con drogadicción, con alcoholismo, tal vez no tienes problemas con muchos pecados muy notorios, pero tal vez aún sigues teniendo problemas, no sé, con chismes, con mentiras, con habladurías. Y todas esas cosas es necesario que nosotros entendamos, comprendamos y decir, Señor, necesito que me ayudes a ir cambiando eso en mí, a ir transformándome y a ir obedeciendo tu palabra. El creer en Dios, hermanos, el creer en su palabra nos va a ir mostrando muchas veces que existen cosas en nosotros que necesitamos cambiar. Y es necesario, cuando identifiquemos esas cosas, que el Espíritu Santo esté hablando a nosotros, que le digamos, Señor, es cierto, he fallado. Señor, es cierto, he dejado de hacer cosas que debo de estar haciendo. Señor, he comenzado a hacer cosas que tal vez no debo de hacer. Y comenzar a acercarnos más, comenzar a buscarle más y comenzar a decirle, Señor, transfórmame. Señor, cámbiame, y comenzar a obedecer su palabra.
Ya vimos que obedecer, que permanecer en Cristo significa creer en Él. Que permanecer en Cristo significa depender de Él. Que permanecer en Cristo significa permanecer en su palabra. Que permanecer en Cristo significa obedecer sus mandamientos. Y quiero terminar diciéndoles, permanecer en Cristo significa permanecer en su amor. Juan capítulo 15, versículo 9 dice, como el Padre ha amado, así también yo los he amado. Permanecer en mi amor, primera vez. Si guardas mis mandamientos, permanecer en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Por qué es esto tan importante? Cuando yo estaba en clases de hermenéutica, nos decían, cuando en la Biblia se toman la molestia de mencionar 3 veces seguidas en un fragmento muy corto algo, quiere decir que es algo, no simplemente que fue un decir por decir, no simplemente algo que recalcaron, sino que el hecho de mencionarlo 3 veces es porque ya es como un decreto, si lo queremos decir así. Hay varias ocasiones en la Biblia en que se mencionan 3 veces las cosas, y en la mayoría de las veces, si no por decir en todas, significa que eso que se está diciendo es verdaderamente y se tiene que hacer así. Aquí cuando Dios nos está diciendo permanece en amor, permanece en amor, permanezcan en amor, lo que nos está diciendo es que debemos permanecer en su amor. Que verdaderamente eso que nos está diciendo no es una frase, no es un consejo, sino que es una orden, y que nosotros debemos de aprender a permanecer en amor. Nuevamente vemos la conexión entre la obediencia y la perseverancia. Para permanecer en Cristo, hermanos, debemos de seguir caminando con nuestro Padre. Debemos de aprender a permanecer en Él, a permanecer cerca de Él. Y entonces sí, vamos a ver cómo esos frutos del amor comienzan a rendirse, comienzan a mostrarse. Muchas veces, hermanos, al nosotros acercarnos más, al buscar más su palabra, nuestra manera de ser cambia. Pero muchas veces también me ha tocado saber, o me ha tocado ver a gente que busca mucho a Dios, pero que no quiere absolutamente a nadie, que se la pasa a lo mejor hablando de otras personas, criticando. Y lo primero que debemos de hacer nosotros es ver como Dios ve. Dios no nos ve como pecadores, aunque somos pecadores. Dios no nos ve como mentirosos, aunque somos mentirosos. Dios no nos ve como fraudulentos, aunque somos fraudulentos. Él nos ve como sus hijos amados, como lo más valioso, como lo más precioso. ¿Y por qué muchas veces nosotros vemos a otros de nuestros hermanos? Sí, sin ver ese filtro de amor. Es necesario, hermanos, para permanecer en Cristo, permanecer en su amor, permanecer en su amor. Si puedes poner la última diapositiva, permanecer en su amor. Hay un escritor que se llama Warren Wiersbe que dice, cuanto más permanezco en Cristo, menos amas al sistema del mundo y más amas a Cristo. Al contrario, cuanto menos permaneces en Cristo, más amarás al mundo y menos cómodo te sentirás con el pueblo de Dios. Y aquí es bien simple, hermanos. ¿Qué es lo que más amas tú? ¿Amas lo que es de Dios o amas lo que es del mundo? ¿Buscas lo que es bueno, lo que te va haciendo crecer, lo que te va alimentando tu corazón? ¿O vas buscando únicamente lo que el mundo te está ofreciendo, lo que el mundo te está dando? No me lo contestes, hermano, pero de verdad pregúntate, ¿qué es lo que yo estoy amando? ¿Qué es lo más importante para mi vida? ¿Qué es lo que más le dedico tiempo? Y si tal vez te das cuenta que no es verdaderamente Dios, es necesario que comiences a acercarte a Él, hermano. Es necesario que comiences a buscarle. Es necesario que comiences a acercarte a su presencia. No pienses en qué actitud viene otra persona. No pienses en qué están haciendo alguien más. Piensa en qué hay dentro de tu corazón y qué necesitas cambiar tú dentro de tu corazón. Me gustaría que te pongas de pie, hermano.
Permanecer en Cristo significa creer en Él. Permanecer en Cristo significa depender de Él. Permanecer en Cristo significa permanecer en su palabra. Significa obedecer sus mandamientos y también significa permanecer en su amor. El llamado que quiero hacerles, hermanos, el día de hoy es que ahí en el lugar en donde estás comiences a darte cuenta si tal vez tú no has permanecido